Bendiciones y bienvenidos a este mensaje de la palabra del Señor. Le voy a invitar que vaya conmigo al Salmo 95, versículo 3, y que pueda corroborar con su Biblia en mano estas citas que vamos a estar leyendo. Este tema es denominado la guerra de los dioses. Dice de la siguiente manera: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. La Escritura nos enseña en diferentes pasajes hablando de estos dioses y podemos comprender que muchos de ellos son seres caídos que se han confabulado, según nos enseña en Ezequiel capítulo 28, que dice tal cual: por tus muchas contrataciones profanaste tu santuario. La Escritura nos enseña de que hubo seres que se confabularon para hacer caer al hombre. La próxima semana estaremos abordando el tema de por qué, cuál fue la razón por toda este conflicto que se ha generado. Y estos dioses caídos que los vemos obrando en la escritura por diferentes etapas históricas. Vemos que los diferentes pueblos o naciones o civilizaciones tenían diferentes dioses. Estos dioses de alguna manera habían manipulado a estas civilizaciones para ser dioses sobre ellos, de tal manera que les enseñaron. A través de la historia nosotros vemos cómo en la narrativa histórica ellos relatan, es decir, estas mismas civilizaciones relatan cómo vinieron seres de los cielos que les enseñaron, por ejemplo, las matemáticas, la edificación, diferentes temas importantes para el desarrollo de su misma civilización. Sin embargo, nosotros encontramos que estos seres pedían diferentes tipos de sacrificios a ellos, de tal manera que podemos ver en toda la tierra, tanto en América, lo que hoy llamamos América, como en diferentes partes del mundo, que siempre hubo estos dioses. Es decir, que no existe ninguna civilización desde la antigüedad que no tuviera algún dios, que no sirviera a alguien más arriba de ellos. Y vemos un conflicto de esta guerra de dioses. Siempre cuando una nación peleaba contra otra nación, lo primero que ellos proclamaban era su dios. ¿Quién era su dios? Y de tal manera que cuando terminaba ese conflicto, el que había ganado era el dios de ese pueblo, el que había de alguna manera ganado. La escritura nos narra, por ejemplo, que en el conflicto que tuvo Moisés contra Faraón y Janes y Jambres y todos los sacerdotes egipcios, había una confrontación entre ellos también acerca de cuál Dios era el más poderoso. Y en Éxodo capítulo 7, versículo 10 dice que vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y dice que se hizo una culebra. Entonces, versículo 11 dice: llamó también Faraón a los sabios, sus hechiceros, es decir, sus sacerdotes, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, es decir, que presentaron ellos también el poder de sus dioses. Pero en el versículo 12 dice: pues echó cada uno su vara, y oiga aquí que ya no dice que eran, no las menciona como víboras o como culebra, sino que dice su vara, es decir, el artículo que de alguna manera estaba denotando el poder que ellos tenían. Porque cuando nosotros también investigamos un poco acerca desde el tiempo antiguo hasta incluso el tiempo actual, las personas de poder tienen algún tipo de báculo, de cetro, de vara, con lo cual ellos representan el poder o la autoridad que ellos tienen. De tal manera que en aquel tiempo aquellos hechiceros o sacerdotes lanzan también sus varas, se convierten en estas culebras. Dice aquí el verso 12: las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón, dice, devoró
las varas de ellos. Es decir, que el poder de Dios se manifiesta y vence a estos seres caídos. Pero lo tremendo de esto, mi estimado hermano, es que al recorrer el tiempo, estos seres caídos han influenciado las diferentes civilizaciones para que ellos sean adorados y que no conozcan al único y verdadero Dios que da la vida a todas las cosas, el creador de los cielos y de la tierra, aquel hermano amado que la misma escritura también nos dice en el Salmo 82 que Dios vive o que Dios habita o que Dios reina en la congregación de los dioses. Y esto es algo tremendo porque hay un conflicto, hay una guerra de dioses desde que la serpiente, que es también un ser, entró y causó que la mujer pecara, desobedeciera el mandato de Dios y se abrió una dimensión en la cual entró el pecado, entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y desde ese momento vino una ceguera de la cual nos habla también la escritura que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que el evangelio, hermano, no resplandezca en sus corazones. Y entonces surgen las preguntas, ¿por qué? ¿Cuál es el conflicto por el que están estos seres queriendo causar una ceguera, queriendo causar un desvío para que no conozcan al único y verdadero Dios? Y le vuelvo a repetir, primeramente la próxima semana estaremos hablando de ese por qué, cuál fue el origen de ese conflicto. Y continuamos en este tema, vemos que que las varas de los sacerdotes o hechiceros egipcios fueron devoradas por la vara de Aarón. Y es algo interesante porque el respaldo del Elión, del Dios Altísimo, estando con Moisés y con Aarón, dice que esa vara, hermano, ese respaldo era de parte de Dios. En Éxodo 4:20, usted corrobora en su Biblia, dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Es decir, que ya no era una vara terrestre, ya no era una vara, hermano, normal, sino que era la vara de Dios, era el poder de Dios, era la autoridad de Dios. Cuando nuestro Señor Jesús mandó a sus discípulos de dos en dos, dice que les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo nunca ignoró la dimensión espiritual. Sin embargo, en la época que vivimos, poco se habla de esa dimensión espiritual, de los diferentes seres que existen, y tal vez nosotros podríamos decir, pues es que el Señor ya los venció, sí, los ha vencido, pero aún nosotros tenemos una batalla con esos seres. El apóstol Pablo, hablando en Efesios capítulo 6, versículo 11 en adelante, nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y nos empieza a narrar las diferentes jerarquías con las cuales nosotros tenemos una contienda, una batalla. Si no fuera así, es decir, si ya por causa del Señor habiendo vencido a estos seres no tuviéramos nosotros ya más conflicto, no creo que el apóstol Pablo se hubiera tomado el tiempo de escribir vez tras vez, porque esto lo encontramos en muchas ocasiones que habla de este tema, hablando de ese conflicto espiritual que tenemos. Este conflicto o esta guerra de los dioses que ha existido por todo el tiempo desde que cayó, es decir, desde esa confabulación para hacer caer al ser humano en pecado y abrir un portal para que diferentes seres entraran a esta dimensión y gobernar, porque la misma escritura dice que el mundo yace bajo el maligno.
Es decir, que hay seres que están gobernando sobre esta tierra en los lugares celestiales y nos enseña que hay un conflicto que nosotros tenemos. Y entiendo que mucha gente, por ejemplo, dice, es que el problema nuestro es con el pecado, sí, pero ¿quién trajo el pecado? ¿Quién causó ese pecado? ¿Quién lo dio para que fuera, es decir, quién puso aquello para que el humano cayera? Es como si hablamos de un drogadicto y decimos, no, el drogadicto tiene un problema interno, es que no es con la droga, es un problema interno, sí, pero si no hubiese personas que hacen drogas y si no hubiese alguien que le ofrece la droga a esa persona, ni hubiera problema. Entonces, es un conflicto, hermano amado, desde diferentes jerarquías que aún se está teniendo, aún se tiene. Y se tiene simplemente porque las naciones siguen adorando a otros dioses, siguen teniendo ídolos, siguen adorando a otras cosas que no son el único y verdadero Dios. La escritura, por ejemplo, nos enseña en Hechos capítulo 19, versículo 35, cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro allí en Éfeso y en las ciudades vecinas, la escritura nos narra conflictos tremendos que tenían aquí, porque para ellos tenían sus dioses, y la escritura dice en esta porción, Hechos 19:35, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo, oiga, de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Es decir, que para ellos esta diosa era pues su diosa principal y que no ignoraban que había venido una imagen de un planeta. De tal manera que en la antigüedad había un tipo de contemplación de los cielos y de los planetas, porque sabían que diferentes seres habían venido de esos lugares, de tal manera que ha tenido una intervención terrible que los días de nuestra semana están de alguna manera vinculados a todo esto. Lunes de Monday, día de la luna, Tuesday, martes, día de Marte, miércoles, Mercurio, ¿verdad? Júpiter, Thursday en inglés, Thursday, que está hablando de Thor, el que tiene el martillo, y está hablando de Júpiter, jueves, ¿verdad? Jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado de Saturno, Saturday. Entonces, vemos que todo esto está vinculado con diferentes planetas, pero además de eso, con diferentes dioses. Si investigamos un poco, cada uno de estos planetas está vinculado a un dios, sea la mitología griega, sea, hermano, la grecorromana, la que usted quiera. Siempre va a haber algún dios que está vinculado a algún tipo de planeta del cual estos seres han venido. Y ahora, el apóstol Pablo enfrenta esta situación terrible, ¿verdad? Esta confrontación. Si nosotros leemos esta escritura, esta situación no se arregló de la manera que hubiéramos nosotros querido, porque él tuvo que irse de este lugar, no pudo enfrentar esta situación porque toda la gente de aquel lugar estaba en esta idolatría, con el respaldo de este ser caído que ya nosotros conocemos que a través del tiempo también ha aparecido una diosa o un ser femenino
del cual la Biblia nos narra de diferentes nombres también, y sabemos que hay diferentes seres, no solamente es uno, así como también Satanás, el diablo, la serpiente antigua, y todos estos son diferentes, aunque las personas en muchas ocasiones lo... Lamentablemente, son pocos los ministros que han investigado más profundamente para enseñar las diferentes características que existen en cada uno de estos seres, y claramente se puede ver a través de la lingüística hebrea, incluso solamente leyendo detenidamente en el español, de que no es el mismo Satanás que el diablo, que no es mismo el diablo que Gelel, el que se llama Lucifer, y otros más que la escritura menciona. Es decir, que es toda una construcción o estructura de diferentes seres que se rebelaron para precisamente causar un conflicto entre el ser humano y Dios, para que el ser humano no pueda recibir la misericordia y la gracia de Dios. Ya comentaba yo un versículo donde dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de muchos para que el evangelio de Jesucristo no les resplandezca en sus corazones, de tal manera que nosotros vemos un conflicto terrible. Y le digo, la humanidad sigue adorando a otros dioses, sigue teniendo esta idolatría en sus vidas. Es necesario, mis estimados hermanos, que nosotros no ignoremos las maquinaciones, no ignoremos, que nosotros podamos investigar lo que la escritura nos enseña, no fuera de la escritura, sino lo que la escritura nos enseña, los diferentes seres que aparecen en la escritura, sus nombres, sus actividades, porque diferentes seres que la escritura nos narra, por ejemplo, en el tiempo antiguo, los vuelve a mencionar en el libro de Apocalipsis, de la Revelación, es decir, ante un marco de escatología, en el cual nosotros podemos entender que estos personajes que aparecen en la antigüedad y vuelven a aparecer de alguna manera infiltrados dentro de la iglesia y trayendo diferentes operaciones. Por ejemplo, uno de esos seres es Jezabel. Jezabel, nosotros vemos que hay un conflicto en el tiempo de los reyes donde Elías derrota a los 450 profetas de Baal, los degolla, y después hay una amenaza que surge de este espíritu, obviamente manifestado en una persona, y agrede, ¿verdad?, al siervo de Dios, el cual huye, es decir, que no afrenta ese problema, y entonces vuelve a aparecer en el libro de la Revelación, donde está ya infiltrada dentro de la iglesia, y dice que esa mujer que se dice que es profetisa empieza a seducir a los siervos y empieza, hermano, a hacerles entrar en una desobediencia. Y fíjese qué terrible esto, porque todo está vinculado de alguna manera con la idolatría, de una manera u otra, porque dice ahí que los seduce a ellos, pero también que los hace participar de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y entonces todo vemos nosotros que está vinculado a eso. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, estimado hermano? Vemos nosotros que el segundo mandamiento que Dios le da a su pueblo, después de decirle amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y lo que ya sabemos, es que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué le dice Dios esto? ¿Por qué es tan importante este, el primer mandamiento de no tendrás? Porque sabemos que dice lo en hebreo, no, es decir, pero el primero es no tendrás dioses
ajenos delante de mí. Es decir, que no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra o debajo de la tierra. ¿Por qué menciona esto? Por los diferentes seres caídos a los cuales estuvieron adorando. Las naciones o las civilizaciones antiguas, y no solo eso, sino el mismo pueblo de Israel. La escritura misma nos enseña en Hechos capítulo 7, desde el 43 creo en adelante, donde Dios les dice, ¿llevaste mi tabernáculo? Y les dice Dios, no, llevaste un tabernáculo de un dios Molech y llevaste y adoraste a vuestro dios Renfán, que dice así en la traducción, hablando de un dios que está vinculado a Saturno. Dice el Dios de vuestra estrella, de vuestra estrella. Entonces, hermano amado, dice que Dios los entregó a que adorasen el ejército del cielo. Si nosotros investigamos, podemos ver muchos versículos acerca de esto, y aprovecho para decirle que acabo de terminar un libro que se llama Las familias de los cielos, contacto del cuarto tipo, donde hablo de toda esta información. Acabo de terminar ese libro y pronto lo voy a estar subiendo a las plataformas, donde explico este tipo de seres que existen, sus operaciones, y también hablo de testimonios, de experiencias que han tenido diferentes personas cerca de mí. No voy a... Hay muchas cosas, ¿verdad?, que podría incluir, pero solamente voy a incluir cosas de personas de las cuales yo escuché directamente de ellos esas experiencias con seres que no son de esta tierra. Entonces, nosotros tenemos este conflicto, hermano, que existe, pero algo que nosotros nunca debemos de olvidar es de que esta adoración es a ídolos. Ahora, le vuelvo a repetir, aparece otra vez en Apocalipsis. La adoración de ídolos, de imágenes, existió desde el tiempo antiguo y va a existir hasta el tiempo final, porque el libro de la Revelación nos explica, dice así, tenga su Biblia ahí para corroborar, por favor, dice en Revelación o Apocalipsis 9:20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron, dice, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar. Y aquí es donde nos da una perspectiva mejor de lo que es la adoración a las imágenes, porque dice, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Y uno puede decir, sí, es que estas personas son idólatras, adoran estos ídolos y no se mueven, ¿verdad? Y podemos narrar el Salmo 115, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, y empieza a explicar, ¿verdad? Tienen manos y no palpan, tienen pies y no andan, tienen garganta, mas no hablan, y empieza a hablar de todo esto, pero algo, hermano, es que no deja de recibir la adoración un demonio. No deja de recibir la adoración un demonio, aunque estas personas adoren a las imágenes, supuestamente, porque el que recibe la adoración directamente pudiera ser la imagen, pero detrás de ello hay un demonio. Por eso dicen y dejaron de adorar a los demonios. Oiga, qué tremendo, estimado hermano. Y eso aparece en Apocalipsis, es decir, que no es algo que nos está indicando del tiempo antiguo, sino nos está hablando de un marco, hermano, escatológico, de algo que va a ocurrir, de algo que va a haber personas que ni a pesar de ver las plagas que vengan en el tiempo final, lo cual va a ser como una semejanza del tiempo de Moisés, que vinieron plagas y de todos modos se endurecía Faraón, se endurecían algunos del pueblo, ¿verdad? A pesar de ver el poder de Dios. Sin embargo, no se arrepintieron.
Y aquí también en Apocalipsis nos vuelve a aparecer lo mismo, no se arrepienten de las obras de sus manos ni dejan de adorar a los demonios. Siguen teniendo las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Entonces hay un conflicto, hermano, una guerra de dioses en la cual están estos seres peleando para que el evangelio de Jesucristo no pueda ser reconocido por las masas y por los que ya están, hermano, dentro del camino del Señor, no puedan avanzar en el mismo camino. Es decir, que siempre hay una batalla continua. Claro que tenemos una guerra contra la carne, pero esta carne, mi estimado hermano, de alguna manera es impulsada también por situaciones de estos seres. Si no fuera así, hermano, no lo mencionaría en diferentes versículos de la Escritura, donde nosotros podemos ver que esta situación de los hijos de desobediencia son influenciados por cosas externas. Algo de lo que sí podemos nosotros decir, que ya lo había mencionado, como lo dice en Colosenses capítulo 2, verso 14, que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él aparece, hermanos, sobre la tierra, cuando Él viene en esa semejanza de hombre al cual Dios, hermano, en el Salmo 8, que dice que Dios le hizo un poco menor que los ángeles, pero Dios lo coronó de honra y gloria, y todas las cosas lo hizo señorear sobre la obra de sus manos, y todas las cosas las puso bajo sus pies, dice la Escritura. Pero qué tremendo el conflicto que hubo para que el hombre perdiera esa imagen, para que el hombre perdiera ese señorío, para que el hombre perdiera esa autoridad que había recibido de parte de Dios. El hombre pecó, la muerte entró, hermano, estos seres caídos empezaron a operar sobre el ser humano, pero vino un hombre, hermano, su nombre es Jesús, su nombre es Yeshua. A él, hermano, lo tentó el diablo, a él, hermano, hubo diferentes situaciones espirituales que lo quisieron hacer caer, que lo quisieron hacer tropezar, pero él venció, él derrotó, hermano amado, al tentador, él derrotó al pecado, él derrotó, hermano amado, a aquel que lo quería hacer caer, y cuando fue a su muerte como un cordero santo, como un cordero puro, como un cordero sin contaminación, que derramó su sangre preciosa. Y cuando él derramó su sangre preciosa, rompió, hermano, ese poder de la muerte. Y dice en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque estos seres, hermano amado, ahora se jactaban desde el tiempo de la caída de Adán y de Javá, hermano, en el tiempo antiguo hasta el tiempo de Yeshua HaMashiach, en el cual ellos decían: no, el ser humano nos pertenece por causa del pecado. No hay ninguno que haya podido vencer el pecado, no hay ninguno que haya podido pasar estos obstáculos. Sin embargo, cuando Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, vino, Él venció, Él derrotó, y cuando fue a esa cruz, con esos decretos que había en contra de nosotros, dice que lo anuló, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjese qué regalo tan más poderoso, qué regalo tan más hermoso. Nuestro Señor Jesucristo venció, dice la Escritura, que Él despojó a principados y a potestades, exhibiéndolos en la cruz. Dice así en el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Por eso nosotros debemos de proclamar este triunfo, mi estimado hermano, este triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo poder de tinieblas, mi estimado hermano. Nosotros en Cristo Jesús tenemos la victoria, tenemos la estrategia de cómo vencer estas huestes de maldad. Por eso yo te invito, hermano amado, que sigas tomado de la mano del Señor, que sigas siendo guiado por su Espíritu Santo, que sigas en el camino y que sigas, hermano, esforzándote en el Señor. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.